Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela López Ochoa y soy voluntaria de Centros de Integración Juvenil Colima. El tema que voy a tratar hoy son los tipos de inteligencia que existen y de qué trata cada uno, así como de qué manera influyen en nuestra vida diaria y ese tipo de cosas. Para empezar, la inteligencia es una de las características más valoradas por todas las personas. Sin embargo, ¿Qué tipos distin- perdón, ¿qué tipos distintos de inteligencia existen? ¿De qué van? ¿De qué tratan? Tenemos que tener en cuenta que una persona no es capaz de ser competente en todas las áreas. Y esto se debe a que cada uno posee diversas clases de inteligencias y se reflejan en diferentes habilidades. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, puede ser un alumno que puede sacar la nota máxima en un examen de matemáticas, sin mucho esfuerzo, así, ¿verdad? Pero va a ser incapaz de expresarse correctamente con espontaneidad, o se esfuerza por bailar bien, pero no tiene ritmo, o no le va bien en los deportes, cosas así. Puede ser inteligente para unas cosas, pero también va a tener dificultades para manejar otras. Eh, los diversos tipos de inteligencias dan habilidades diferentes a cada una de las personas. También descubrir cuáles son las tuyas es fundamental para que entiendas qué es lo que puedes realizar mejor con mayor destreza y proactividad. Así podrás obtener una mayor satisfacción personal en las actividades que realices. Si entiendes qué es lo que puedes hacer mejor, en qué, por ejemplo, en qué puedes mejorar, qué cosas puedes realizar, cosas así. Sabiendo cuáles son tus capacidades innatas, también podrás trabajar con más dedicación en aquellas en las que no tienes tanta destreza. Y así podrás desarrollarlas cada vez más, es lo que acabo de comentar. Por ejemplo, en el ejemplo del estudiante, si tú eres bueno en matemáticas, como ya eres bueno, bien puedes emplear más tiempo para practicar los deportes, o el baile, o el canto, o el dibujo, lo que más te guste hacer, o en lo que estés interesado a hacer, ¿verdad? Aquí entra algo que se llama la teoría de las inteligencias. Perdón. Listo. Aquí entra algo que se llama la teoría de las inteligencias múltiples. Esto, el concepto de las inteligencias múltiples surgió en el año de 1983 gracias a los estudios e investigaciones de Howard Gardner. Gardner fue un psicólogo, estudioso y profesor de la Universidad de Harvard que se dedicó a investigar las capacidades cognitivas del ser humano. Y con sus estudios llegó a la conclusión de que cada individuo, cada persona puede tener diversos tipos de inteligencias que se pueden agrupar en 8 tipos diferentes, ¿verdad? Gardner en sí, en su libro publicado, solo sacó 8 tipos. Más adelante y con el paso del tiempo, diversos autores empezaron a complementar la información de Gardner, llevando así a que ahora tengamos 12 tipos diferentes de inteligencias. Pero, ¿cuáles son estos tipos de inteligencia? En primer lugar, podemos tener lo que es la inteligencia lingüístico-verbal. Esta inteligencia es aquella que les permite a las personas tener facilidad para comunicarse. Puede ser un lenguaje de signos, un lenguaje verbal, lenguaje escrito. Este tipo de inteligencia facilitará la comunicación, sea cual sea. Para ellos es fácil como convivir con otras personas y ese tipo de cosas, pues. El dominio del lenguaje, independientemente de cuál sea la característica principal, es de este tipo de inteligencia. Eh, Viene siendo como lo dice el dominio del lenguaje, cualquier tipo, ya sea diferentes tipos de habla, de idiomas, diferentes tipos de escribir o distintos tipos de, por ejemplo, lenguajes de señas y cosas así, ¿verdad?
Quien posee la inteligencia lingüístico-verbal suele dedicarse a los idiomas, la escritura, la oratoria o a la comunicación de forma general. Los productores de contenidos poseen bien desarrollada esta inteligencia. Por ejemplo, los escritores de libros también, ellos se comunican a través de sus escritos y ese tipo de cosas, pues. El siguiente tipo de inteligencia es la inteligencia lógico-matemática. Este tipo de inteligencia le da a quien la posee, a quien la tiene, la capacidad de resolver, perdón, una moto. Bueno, le da la capacidad de resolver problemas matemáticos, dándole un razonamiento lógico y deductivo. Además, le proporciona al individuo habilidades para realizar cálculos con facilidad, cuentas matemáticas de memoria y cosas así. A diferencia de lo que muchos piensan, el razonamiento matemático puede ser aplicado en las diversas áreas. Es por este motivo que antiguamente se consideraba esta habilidad como requisito indispensable para ser inteligente. Quien posee este tipo de inteligencia suele ser físico, matemático o científico. Por esta razón, como ya dije, esta habilidad se consideraba un requisito indispensable para ser inteligente, debido a que no podemos negar que la mayoría de las carreras contienen matemáticas, entonces de una manera u otra ocupamos hacer cálculos, ¿verdad? En tercer lugar se encuentra lo que es la inteligencia espacial. La inteligencia espacial permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas a partir de la creatividad. Perdón. Los individuos que poseen este tipo de inteligencia son capaces de crear con facilidad sus propias imágenes mentales. Y estas habilidades suelen estar relacionadas con personas pertenecientes al mundo artístico, como fotógrafos. Perdón, ahorita que se vaya el camión. Listo. Bueno, ¿cómo iba? Así que suelen estar relacionadas al mundo artístico, como fotógrafos, artistas plásticos, arquitectos, diseñadores de interiores o de ropa, distintos tipos, pues, y profesionales de publicidad. Así ellos serían, como dije, profesionales en la creación de contenido y para ellos es más fácil expresarse con creatividad. La siguiente es la inteligencia musical. Quien posee este tipo de inteligencia tiene facilidad con la música y los sonidos en sí. Incluso puede tener la facultad innata de crear sus propias melodías, aprender a tocar diversos instrumentos y aprender a leer piezas musicales. En este ámbito entra lo que conocemos como los cantantes, estrellas, etc. Obvio que todos conocemos algunos cuentos. En quinto lugar podemos tener lo que es la inteligencia corporal sinestésica. Un nombre muy largo, no sé. Este ejemplo de los tipos de inteligencia le permite al individuo tener dominio total de su propio cuerpo, controlando detalladamente cada uno de los movimientos. Con la inteligencia corporal sinestésica es posible tener total coordinación corporal y la destreza para mejorar herramientas complejas. Deportistas y bailarines poseen este tipo de inteligencia y son los que más la entienden, en pocas palabras. Y eso se suele entender porque son los que tienen que estar en forma constantemente debido a sus profesiones y son los que más uso tienen del cuerpo humano, ¿verdad? El siguiente y en sexto lugar está lo que es la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal le permite al ser humano la capacidad de entender sus propias emociones. Tiene la facilidad de entenderse a sí mismos y poseen gran autocontrol y alta capacidad para la meditación. Aquí, pues, queda muy claro el punto, ¿no? En séptimo lugar, tenemos lo que es la inteligencia interpersonal. Recuerden, la 6 es la inteligencia intrapersonal y la 7 es la inteligencia interpersonal.
interpersonal. Dos cosas distintas que se escuchan parecido. En la inteligencia interpersonal le permite al individuo captar los deseos, estados de ánimo o intenciones de las personas que están a su alrededor. Son más afines a ese tipo de cosas y tiene la facilidad para captar la información no verbal que transmite el interlocutor, ¿verdad? Una característica muy útil para quien trabaja con ventas, por ejemplo, porque sabe lo que está buscando. Aquí entran distintos tipos de personas, como lo son también investigadores, detectives, maestros, hasta incluso. Eso lo puede tener cualquier persona porque es necesario para tener mm, una buena comunicación con las personas con las que está tratando, en pocas palabras. En el número 8 tenemos lo que es la inteligencia naturalista. Este tipo de inteligencia le permite al ser humano tener una sensibilidad mayor en todo lo relacionado con la naturaleza. Las personas que poseen perdón, este tipo de inteligencia suelen ser biólogos, veterinarios, campesinos, botánicos, aromaterapeutas, granjeros, etcétera, ¿verdad? Y se entiende muy bien por qué son más afines a tratar con lo que ya sea con la flora, la fauna, con este tipo de cosas, ¿verdad? En el lugar número 9 tenemos lo que es la inteligencia existencial. La inteligencia existencial da la capacidad de cuestionarse continuamente sobre la existencia en sí, como dice el nombre. Las personas que lo poseen son analíticas y filosofan constantemente sobre la vida, la muerte, la psicología humana. Está relacionado con la espiritualidad, pero va más allá de ella, obvio. Estos suelen ser filósofos y pensadores, queda muy claro. Número 10 tenemos a lo que es la inteligencia creativa. Este tipo de inteligencia la tienen las personas que tienen ideas nuevas a cada momento. Suelen estar creando no solo cosas, sino también formas innovadoras de realizar diferentes actividades. Quien posee este tipo de inteligencia suele tener ideas nuevas en los más diversos ámbitos, ya sea en la vida personal como en la profesional, ¿verdad? Perdón. La inteligencia creativa es bastante útil para quien trabaja con todo tipo de creación. Ya imaginas cómo es útil para los emprendedores, por ejemplo, y quienes trabajan con marketing digital, debido a que en ellos está la obligación de crear contenido para poder vender productos al público. Entonces tienen que ser creativos en este ámbito, ser innovadores para poder crear buen material que llame la atención del cliente y así poder tener un nuevas personas a las que vender, en pocas palabras. El siguiente es lo que se llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional permite que el individuo tenga un mayor bienestar emocional gracias al autocontrol, disminución del estrés y automotivación que la persona posee. Las personas con este tipo de inteligencia tienen la capacidad de trabajar bajo presión sin ningún problema y saben manejar muy bien sus habilidades sociales. Es por este motivo que es una característica bastante útil para los profesionales de las ventas, de las finanzas, de los negocios, del comercio, etcétera. Digamos que es una característica indispensable que toda persona que trabaja en este ámbito tiene que poseer, o si no la tiene, naturalmente tiene que trabajar en ella para poder lograrla. En el número 12 tenemos lo que es la inteligencia colaborativa. La inteligencia colaborativa le da la capacidad a quien la posee a trabajar satisfactoriamente en equipo. Puede alcanzar, perdón, puede alcanzar metas con facilidad trabajando en conjunto. Este individuo tiene la facilidad de ser parte de un grupo e integrarse en él
Y este tipo de inteligencia es bastante valorizado en el mundo empresarial de hoy en día debido a que es, se obtienen mejores resultados trabajando en grupo, cooperando con otras personas que trabajando en solitario. Entonces es también algo indispensable que obtener, que adquirir a la hora de empezar a trabajar con distintas personas en una empresa nueva. Por ejemplo, ocupas este tipo de inteligencia para poderte adaptar rápidamente al nuevo entorno, debido a que ya estaba, por ejemplo, la persona ya estaba acostumbrada a un entorno distinto en la empresa anterior en la que estaba. Entonces, de repente llegar a una nueva puede ser un poco complicado acostumbrarse. Y ocupa este tipo de inteligencia para poder adaptarse y poder salir adelante en el nuevo entorno en el que está. Si no, no va a progresar, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta que la inteligencia es mucho más que un conocimiento y una capacidad. La teoría de las inteligencias múltiples, como ya mencioné, demuestra que la inteligencia no es solo capacidad y conocimiento. En esencia, la inteligencia también permite crear productos culturales y resolver problemas, de ahí que esté tan estrechamente relacionada con la creatividad. Asimismo, la inteligencia también es una forma de filtrar el mundo que nos rodea, puesto que el perfil de inteligencia de cada individuo determina la forma en que percibe la realidad. Para una persona puede ser distinta que para otra, ¿verdad? Por ejemplo, aquí puede entrar que es distinto los que trabajan con la inteligencia natural que con la inteligencia colaborativa, ¿verdad? No me refiero a que no puedan tener, por ejemplo, alguien de la inteligencia natural tener inteligencia colaborativa como segundo, ¿verdad? Pero me refiero a que ¿cómo lo digo? Pueden estar en diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, la inteligencia natural está más ambientada a lo que es veterinarios, biólogos, etcétera, ¿verdad? Y la inteligencia colaborativa puede estar más inclinada a lo que son trabajadores de venta, economistas, trabajadores en finanzas, en comercio, etcétera, debido a que son habilidades que ellos requieren, es a lo que me refiero. Entonces, la realidad es diferente para uno y es diferente para otro también. Las inteligencias múltiples en el aula. La teoría de las inteligencias múltiples tuvo un impacto especialmente importante en las aulas de clase, puesto que no solo representó un cuestionamiento para el sistema educativo tradicional, el que se conocía anteriormente, sino que también sentó las bases para un nuevo desafío educativo. Anteriormente se creía que la inteligencia era universal y se desconocía lo que hoy sabemos sobre las funcionalidades de los hemisferios, por lo que en el aula de clases la educación estaba enfocada en todos los individuos de la misma manera. Perdón. Sin embargo, si se tiene en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples, se reconoce que el perfil de inteligencia de todos los individuos es diferente, como ya mencioné antes, por lo que es recomendable valorar aspectos más específicos como las capacidades individuales, el contexto cultural, incluso la forma del cerebro. Mm, Aquí puede entrar que debido a, ¿cómo lo digo? Perdón. Bueno, tuvo mucho impacto en las aulas debido a que el método tradicional trataba a todos por igual, cuando claramente todos tenían inteligencia, pero no para la misma cosa. Por ejemplo, poniendo el ejemplo del alumno del principio, él puede ser muy bueno en matemáticas, pero como ya dije, no puede ser, de seguro no es bueno en deportes, en canto, en baile, en dibujo, cosas así. Pero en la misma aula de ese estudiante puede haber alguien que no es bueno en matemáticas, pero es muy bueno en deportes. Entonces, por eso, digamos que tuvo mucho impacto este tipo de teoría en lo que es la educación clásica. Pero, en resumen, Howard Gardner y su teoría dejaron en evidencias que es necesario aceptar la diversidad de inteligencias, lo que promueve ciertos principios de igualdad en la valoración de la inteligencia, ¿verdad? Es como para... Aquí entraría lo que, poniendo el ejemplo de los alumnos, mmm, el que es bueno en matemáticas no va a ser bueno en todo, ¿verdad? Entonces el que es bueno en deportes, pero no en matemáticas, no, eso significa que no sea inteligente,
Simplemente no es su área no es su área de inteligencia, es a lo que se refiere. También tenemos que tener en cuenta que todas las personas somos diferentes, algo que queda muy bien reflejado en los diferentes talentos que existen, ya sea cantantes, actores, maestros, economistas, granjeros, veterinarios, etcétera, doctores, este tipo, ¿verdad? La teoría de las inteligencias múltiples nos permite reconocer que podemos ser unos genios incluso cuando habilidades como la facilidad para reducir ejercicios matemáticos, la cual se relaciona generalmente con la inteligencia, no forman parte de nosotros. Es lo que estaba comentando con el ejemplo de los alumnos. Además, nos permite identificar nuestras debilidades a nivel intelectual, lo que puede ser utilizado para desarrollar estrategias que permiten entrenar a aquellos tipos de inteligencia donde presentamos flaquezas. Este tipo de cosas, por ejemplo, poniéndome de ejemplo a mí, yo puedo ser muy inteligente en el área matemática, pero en sí yo no soy buena con lo que es dibujo, baile y ese tipo de cosas. Yo bien puedo emplear mi tiempo para poder mejorar en esos ámbitos, en ese tipo de inteligencias y así poder, digamos que, elevar mi nivel intelectual. Pero no por eso quiere decir que yo no soy inteligente, ¿verdad? Bueno, hasta ahorita es todo de mi parte. Espero que les haya gustado y nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Muchas gracias.